amenaza interna, externa, real o imaginaria está teniendo para que, consciente o inconsciente, para que esté pasando lo que esté pasando. ¿Sí? O sea, la causa siempre existe, nada más que a veces no es evidente, por eso el tratamiento en con profesionales de la salud. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Este es ataque de pánico, tratamiento del ataque de pánico. ¿Sí? Vamos a pasar ahora al trastorno por pánico. Esto sí es un trastorno. ¿Sí? Se habla de trastorno en psiquiatría, todos los trastornos que ustedes hablan en psiquiatría tienen que tener ciertos requisitos para que hablemos de trastorno. Es trastorno cuando tener un malestar clínicamente significativo o cuando tener una disfunción muy grande en la vida de la persona. El trastorno por pánico quiere decir que tiene que haber síntomas que generen esto, hay una alteración en la vida de la persona muy grande, una disfunción muy grande de las actividades cotidianas, o un malestar clínicamente muy grande que afecta mucho al paciente. ¿Sí? El trastorno por pánico aparece cuando se repiten los ataques de pánico. Ya viste anteriormente que puede aparecer una vez o un par de veces y desaparecer, no tener más ataques de pánico. Pero es el caso de los ataques de pánico se empiezan a repetir muchas veces y se empiezan a hacer frecuentes. ¿Sí? Cuando hay una frecuencia muy grande de ataques de pánico en un mes, el DSM habla de que ya hay un trastorno por pánico y causa un malestar clínicamente significativo importante. ¿Sí? Esta frecuencia de ataques de pánico genera ya alteraciones que no solamente son las que describimos recién con el ataque de pánico. O sea, está esa ansiedad intensa, desbordante del momento del ataque de pánico. Pero en el trastorno por pánico aparece otra ansiedad que se sobreagrega a la anterior, que es la ansiedad entre ataques de pánico. ¿Sí? O sea, yo tengo un ataque de pánico, tengo otro ataque de pánico y en el medio empiezo a sentir ansiedad. Esa es ansiedad de que me agarre un ataque de pánico. Esa ansiedad se llama ansiedad anticipatoria o miedo al miedo. O sea, tengo miedo de tener un ataque de pánico. Por eso se dice miedo al miedo. Y genera un malestar muy grande. ¿Sí? Uno del malestar que fue general es la agorafobia. Tradicionalmente agorafobia era la fobia a los espacios abiertos. En la psiquiatría de antes eso era agorafobia. Actualmente en los manuales diagnósticos se utiliza la palabra agorafobia para describir una condición que aparece en determinados pacientes y que tiene que ver con un miedo a alejarse de un lugar que se considera de seguridad, un radio de seguridad. Generalmente son los sitios donde el paciente se siente más seguro, más protegido, menos vulnerable, y generalmente la casa. ¿Sí? Entonces, el paciente que tiene agorafobia tiene miedo de abandonar ese lugar de seguridad porque tiene miedo a que le pase algo. En el caso del trastorno por pánico, tiene miedo a que le agarre un ataque de pánico. Porque cree que si le agarra un ataque de pánico no va a saber cómo manejarse, porque cree que le va a pasar algo y le va a dejar totalmente indefenso y vulnerable, no sé, que se desmaye o que tenga, que salga corriendo, que salga gritando y que nadie lo pueda ayudar ni socorrer. ¿Sí? Entonces, ese miedo a tener un ataque de pánico, a no saber cómo manejarse, a no saber cómo actuar, a las consecuencias del ataque de pánico, hace que el paciente directamente decida no salir y quedarse en ese lugar donde se siente más tranquilo, que generalmente es la casa. ¿Sí? Y acá es donde aparece un síntoma que ya genera una disfunción muy grande. La agorafobia, cuando es permanente, cuando está presente mucho tiempo, genera una alteración muy grande de la vida de la persona que no puede ir a trabajar, estudiar o a cumplir las actividades que hacía diariamente y el malestar que siente es muy grande. Entonces cumple las condiciones para que ya empecemos a hablar de trastorno por pánico. ¿Sí? Ya hay otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad anticipatoria. ¿Sí? Esta ansiedad anticipatoria más la ansiedad del ataque de pánico hace que se vuelva muy difícil poder sentirse bien casi en todo momento, ¿sí? Porque la ansiedad está presente cuando tengo el ataque de pánico y después entre los intervalos del ataque de pánico. Así que esto hace que este cuadro necesite sí o sí un tratamiento porque si no puede evolucionar a complicaciones con otras patologías psiquiátricas como por ejemplo la depresión. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al cuadro clínico del
trastorno por pánico. Otra cosa que puede aparecer en el trastorno por pánico, aparte de la agorafobia, es que el paciente, para poder hacer muchas de las cosas, la va a tener que hacer acompañado. No se anima a salir solo, pero quizás sí se anima con un acompañante, ¿sí? Que le da seguridad. Se llama acompañante contrafóbico. Ese acompañante contrafóbico se vuelve alguien imprescindible y necesario para esa persona, porque genera también un contratiempo, porque empieza a sentirse dependiente de alguien, lo que le genera malestar al paciente, ¿sí? Así que se van complicando de distintas maneras el cuadro clínico y le va generando cada vez un malestar mayor. Por eso hay que hacer un tratamiento, ¿sí? Acuérdense que el trastorno por pánico es cuando hay frecuentes ataques de pánico de manera repetida durante al menos un mes de evolución, según el IDSM. ¿Alguna duda? No. El tratamiento, esto es un trastorno de ansiedad crónica, ¿sí? Nosotros hablamos recién del ataque de pánico, que era un episodio agudo, y dijimos que la benzodiazepina era la droga de elección. Acá, en un trastorno de ansiedad crónica, donde la ansiedad es a largo plazo, piensan que podemos dar benzodiazepina como droga de elección para este tratamiento. No, puede generar adicción. Puede generar adicción. ¿Qué sería una adicción? Una dependencia. Una dependencia física y una dependencia psicológica, que no es necesario, ¿no? ¿Alguna otra complicación o desventaja tienen las benzodiazepinas? Tolerancia. La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué dijo? La necesidad de aumentar la dosis. Exactamente, entonces si la damos a largo plazo corremos el riesgo de que para tener el mismo efecto tengamos que ir aumentando cada vez más la dosis, lo que ayudaría más incluso a la dependencia, ¿no? Y también tiene una desventaja de que genera efectos adversos que pueden ser contraproducentes de ciertas personas que tienen que tener la atención plena, porque generan, por ejemplo, disminución de los reflejos, disminución de la capacidad de atención, de la capacidad de concentración. Si yo tengo un trabajo donde necesito tener eso, me puede afectar y generar una situación contraria a lo que me es beneficioso. Así que por todas esas razones, las benzodiazepinas no son la droga de elección para la ansiedad a largo plazo. ¿Qué usamos en su lugar? Inhibidores de la recaptación de serotonina. Exactamente, exactamente, ¿sí? Pero le vamos a dejar como tratamiento, o sea, lo que ustedes tienen que quedar como tratamiento de la ansiedad crónica, como el trastorno por pánico, son los IRS, ¿sí? ¿Qué IRS conocen? Sertralina, ¿qué otra más? Escitalopram, fluoxetina, paroxetina, bien, citalopram también, ¿sí? Estos son los más usados. Y aparte también pueden ser de primera elección, pero en general nosotros dejamos para una situación posterior los duales, ¿sí? Como la venlafaxina, por ejemplo, que actúa sobre la serotonina y también sobre la noradrenalina. ¿Cuál sería el criterio para elegir uno sobre el O sea, está descrito que pueden ser los dos de primera elección, ¿sí? En general se piensa que las drogas que son duales estarían para casos donde no actuaron para no ir quemando medicación, ¿no? Donde no actuaron los inhibidores de la recaptación simple. Digamos, también depresión, Si hay depresión, lo que pasa es que para la depresión también a veces es el mismo criterio. Si es una depresión que no es muy intensa, se puede dar un IRS simple, ¿sí? Y en cambio las depresiones más importantes, más intensas, ahí se dan los duales. Y dentro de los IRS, también, ¿cuál es el criterio para elegir uno por sobre el otro? Eso también es muy variable depende del tipo de paciente. Por ejemplo, no sé, la paroxetina es bastante sedativo, ¿no? Entonces, si tengo un paciente que a la noche no puede dormir, yo puedo darle paroxetina a la noche y ayudo para el trastorno de ansiedad y para su insomnio a la noche, por ejemplo. Pero la paroxetina tiene la desventaja de que aumenta de peso. Aumenta mucho de peso los pacientes que la toman. Entonces, si hay un paciente que estaría contraindicado el aumento de peso, podemos, no sé, pensar en otra alternativa, la fluoxetina. La fluoxetina no aumenta de peso, genera disminución del apetito, entonces pacientes que no queremos que aumente de peso podemos pensar en la fluoxetina. La fluoxetina tiene como efecto colateral a veces que genera ansiedad, ¿sí? Una ansiedad que es todo lo contrario de lo que buscamos.
Pero bueno, nosotros vamos viendo según el tipo de paciente y el perfil de la droga cuál sería la más adecuada. Por ejemplo, sí. Entonces la fluoxetina se da, como ustedes ya dijeron, no se da desde el principio solamente sino que se da con benzodiazepinas, porque los tienen la desventaja de que no tienen un efecto inmediato. Para que empiecen a hacer su efecto se necesitan dar 2, 3, 4 semanas de una dosis diaria y continua, ¿sí? Ahí empiezan a tener su efecto y para que el paciente no quede descubierto por su ansiedad, se da al principio el IES más la benzodiazepina. Y cuando empieza a hacer efecto el IES, se baja progresivamente la benzodiazepina para no generar una abstinencia. Esto sería lo ideal, lo adecuado, lo aconsejado. En la práctica a veces hay pacientes que por más que tomen el IES y tomen la benzodiazepina siguen teniendo mucha ansiedad. A veces no es tan fácil retirar la benzodiazepina, entonces se puede ir intentando ver qué se hace. A veces se le indica benzodiazepina solo en caso SOS, si tiene algún ataque de pánico o algo así, pero que no la tome arreglada, y así se va viendo. O se pueden pensar en otras alternativas farmacológicas, ¿sí? Pero en general esas son las drogas de elección. Alternativas farmacológicas para el trastorno por pánico, la buspirona, por ejemplo, también es una alternativa. Y ya vamos a ver ahora, cuando hablemos del trastorno de ansiedad generalizada, otros fármacos que también pueden utilizarse. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Si después de 2 antidepresivos ya hay que pensar en otras alternativas. En general, los pacientes responden a los antidepresivos, ¿sí? A veces lo que hay que hacer es agregar algunas otras medicaciones como coadyuvantes. ¿Alguna otra pregunta? A ver, eso depende, si no hay una respuesta única, depende de la situación. En general no damos NIPS y no vamos a dar por tiempo prolongado. Yo no voy a dar NIPS por un mes, ¿sí? O sea, solamente voy a indicar un mes cuando creo que por lo menos 6 meses voy a darle esa medicación al paciente. Porque es un paciente que tiene algo crónico, ¿sí? Entonces lo mínimo 6 meses. Si yo veo que mejora de toda su sintomatología a los 6 meses y está antes de haber tenido esta enfermedad, puedo ir intentando bajar ese índice para ver cómo va reaccionando. Si vuelven a aparecer síntomas, se lo puedo subir, quizás una dosis menor, lo voy viendo y lo voy manejando, ¿sí? Si el paciente no ha mejorado sus síntomas, voy subiendo la dosis hasta encontrar la dosis que me ayude a estabilizar esa sintomatología. Y esa la voy a dejar por largo plazo. Mientras tanto tengo que ayudar con otro tipo de tratamiento. Generalmente la terapia tiene que ser un acompañante del tratamiento farmacológico para facilitar esa mejoría y asegurarle que podamos retirar ese fármaco lo antes posible. A veces hay cuadros en donde no se puede retirar la medicación a corto plazo, a veces están durante años los pacientes con esto, a veces tienen que tener otro tipo de medicación coadyuvante. A veces no es solo el trastorno de ansiedad, a veces tienen otro tipo de complicaciones, como si se agrega una depresión, o a veces son trastornos de personalidad en donde aparecen los trastornos de ansiedad. Entonces esos cuadros ya tienen otro pronóstico y otro tratamiento. Y por esa situación, a veces hay pacientes que toman durante mucho tiempo, pacientes que están años tomando medicación. A veces la misma, a veces se cambia, a veces se rota, a veces se le agregan sus coadyuvantes, pero eso depende de la gravedad del cuadro, de la coadyuvancia del cuadro y de si va mejorando o no de sus síntomas. Por eso siempre es mejor ayudar también con terapia. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, este sería el tratamiento entonces del trastorno por ansiedad, ¿sí? Pasamos a otro cuadro clínico. No quiero hacerla muy larga, vamos a tener que apresurar. ¿Hasta qué hora tienen más o menos clase ustedes siempre? 1:30, ¿llegaron alguna vez? 1:15, ¿sí?
Bueno, porque queda algo y voy a ir muy rápido. Entonces pasamos a otro trastorno, sería el trastorno de ansiedad generalizada. Y el trastorno de ansiedad generalizada también es un trastorno de ansiedad primaria, en donde la característica es que hay ansiedad, pero hay ansiedad que está presente todos los días, todo el tiempo, durante mucho tiempo. ¿Sí? Así como la característica del ataque de pánico era en episodio muy intenso, acá la ansiedad está presente todo el tiempo, durante mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, ¿sí? La mayor parte de los días. Los manuales diagnósticos hablan de 6 meses por lo menos de ansiedad para diagnosticar el trastorno de ansiedad. Y la característica también es que no es una ansiedad tan intensa como el ataque de pánico. Es una ansiedad que no es tan intensa, pero lo que lo hace molesto, ¿sí? Genera mucho malestar, es que está presente casi todo el tiempo durante mucho tiempo. ¿Y hay una diferencia con el trastorno por pánico? Y esa es la diferencia por el trastorno por pánico también. Y en el trastorno por pánico sí o sí tiene que haber ataques de pánico. Acá no necesariamente tiene que haber. ¿Sí? Si tengo trastorno de ansiedad generalizada y aparece ataque de pánico, sería coadyuvancia de dos trastornos, de ansiedad generalizada más ¿Alguien me quiso hacer una pregunta? ¿No? Una consulta, cuando es así durante 6 meses, ¿la persona se despierta y ya está ansiosa o hay alguna situación que la puede Las dos cosas. tranquilizar, pero sin medicación? Las dos cosas. Hay pacientes que se sienten ansiosos, hay pacientes que están más tranquilos, pasan algunas cosas, se ponen más ansiosos, hay pacientes que por lo que hacen les genera ansiedad, como ir al trabajo, o sea, hay distintas situaciones. ¿Vos me estás hablando del ataque de trastorno por pánico o de la ansiedad generalizada? Claro. Eso. ¿Sí? O sea, pero la característica está presente mucho tiempo, o sea, en el día está presente muchas horas y casi todos los días durante más de 6 meses. ¿Sí? O sea, es algo a largo plazo. Y acá también va a haber síntomas físicos y síntomas psicológicos. Los físicos son muy parecidos a los del ataque de pánico. En realidad, todos los trastornos de ansiedad, los síntomas físicos pueden ser lo mismo. Varía a veces el momento en el que aparecen y la intensidad de los mismos. ¿Sí? Los síntomas físicos vamos a tener en distintas partes del cuerpo. Vamos a tener mareos, náuseas, vómitos, taquicardia, palpitaciones, sudoración, emisión frecuente, molestias genitourinaria, o sea, una diversidad también de síntomas físicos de distintas partes del cuerpo, ¿sí? También es muy frecuente que aparezcan síntomas musculares, que tienen que ver con dolores musculares, contracturas musculares, calambres, lo que genera también mucho malestar, ¿sí? Y a estos síntomas físicos, que están presentes casi todos los días durante mucho tiempo, se le suman los síntomas psicológicos que también están presentes casi todo el tiempo, que tienen que ver con intranquilidad, nerviosismo, dificultad para concentrarse, dificultad para prestar atención, insomnio, sensación de peligro inminente, sensación de estar al borde de una catástrofe todo el tiempo, sensación de que algo malo va a pasar todo el tiempo, irritabilidad. O sea, como ustedes ven, el malestar va a ser muy grande si tenemos toda esa sintomatología, tanto física como emocional, todo el tiempo. ¿Sí? Yo, para que se den una idea de lo molesto que puede ser el trastorno de ansiedad generalizada, lo comparo con algo que quizás ustedes lo pueden entender mejor. ¿Sí? Cuando tenemos que rendir un examen, los días cercanos al examen empezamos a ponernos más ansiosos y empezar a sentir quizás alguna de estas manifestaciones que tienen las pacientes que tienen ansiedad, ¿no? No sé, algunos tienen ganas de vomitar, otros tienen ganas de ir al baño, otros no pueden dormir, otros se ponen irritables, o sea, muchas de estas manifestaciones están frecuentes, varias de ellas incluso, antes de una situación que nos genera mucha ansiedad. Pero cuando llega el examen, pasa el examen, eso disminuye, o sea, estamos a lo sumo un par de días, así, o una noche o el día anterior, así. Entonces, imagínense lo que es estar con esa sensación de ansiedad y todos esos síntomas de ansiedad todo el día, todos los días durante más de 6 meses. O sea, es algo que se vuelve totalmente imposible para los pacientes de no sentir un malestar enorme. ¿Sí? Este es el malestar que sienten los pacientes con el trastorno de ansiedad generalizada. Y por eso es que es necesario poder hacer también un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico. El tratamiento farmacológico, trastorno de ansiedad generalizada, es un trastorno de ansiedad crónica. ¿Qué tratamiento vamos a ver?
IRS mientras se pilan solapando el primer mes. Exactamente, con las mismas indicaciones, de la misma manera le damos los IRS o los duales, ¿sí? Porque están descritos los dos, los duales, para el trastorno de ansiedad generalizada. También está descrita la pregabalina, ¿sí? También se puede usar como coadyuvante o en caso de que no esté funcionando la medicación que estamos dando de los IRS, la risperidona, ¿sí? Y a veces se llega a dar incluso antipsicóticos a bajas dosis, como por ejemplo la quetiapina, ¿sí? Cuando los síntomas son tan intensos y tan grandes que genera tanto malestar y con este otro tratamiento no está funcionando. Esto sobre todo si se agrega otros cuadros coadyuvantes como el trastorno de personalidad, ¿sí? El trastorno de personalidad interfiere de una manera intensa con los trastornos de ansiedad, lo hace que sean en una sintomatología mucho más acentuada y con un pronóstico mucho más difícil para realizar el trastorno y que haya una mejoría de esos sentimientos. ¿Sí? Así que este sería el tratamiento farmacológico y también vamos a dar un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? En general lo que más se usa tanto para los trastornos anteriores que hablamos como para esto es el trastorno cognitivo-conductual. ¿Sí? Dentro de los distintos tipos de orientaciones psicoterapéuticas, el trastorno cognitivo-conductual es el más aconsejable porque científicamente está más respaldado como beneficioso y exitoso para el tratamiento de estas patologías. Pero hay profesionales que hacen otros tratamientos con una terapia psicodinámica más profunda como es el psicoanálisis y también puede funcionar. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Una duda pequeña. Dijimos que para el trastorno de ansiedad generalizada se espera mínimo 6 meses de que el paciente tenga estos síntomas. Los primeros 3 meses previos que tiene el paciente. Sí, generalmente el paciente no consulta, o sea, es un diagnóstico retrospectivo. O sea, tampoco tenemos que ser tan estricto y tan rígido, ¿no? Si el paciente viene hace 4 meses con una ansiedad así, 3 meses, ya lo voy a medicar, no voy a esperar. En general es porque el paciente no consulta y cuando viene ya habla que lo viene teniendo desde hace tiempo. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Pasamos a otra patología, a otro trastorno. ¿Sí? Es el trastorno por fobia. Acá la fobia es un trastorno de ansiedad también primaria donde la característica de la ansiedad es que aparece en determinadas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Cuando la persona se expone al elemento fobígeno. ¿Sí? Este factor o elemento fobígeno puede ser muy variado. Pueden ser situaciones, como por ejemplo los encierros, las alturas, lugares donde hay mucha gente, es situacional. Puede ser por seres vivos, como pueden ser animales, gatos, perros, palomas, pueden ser insectos, cucarachas, moscas, pueden ser reptiles, o sea, hay distintos tipos de animales, en realidad cualquier animal o cualquier situación, y también pueden ser objetos, cualquier objeto puede generar una fobia, cada fobia es distinta y particular para cada persona. Hay fobia a distintas cosas, hay fobia a distintos animales. Dentro de los objetos pueden ser, no sé, armas de fuego, armas blancas, cinturones, pero también hay gente que no sé, que tiene fobia a los botones, hay distintos tipos, a cualquier cosa se le puede tener fobia. ¿Sí? Entonces esto es muy particular y subjetivo de cada paciente. ¿Cuál es el elemento fobígeno? La característica que tienen todos en común es que el paciente siente la ansiedad cuando se expone a este elemento fobígeno. Y aquí es donde vamos a hacer una diferenciación entre tener una fobia, ¿sí? Ahora, antes quiero hacer otra aclaración. La fobia también se puede dividir en fobia simple, que es esta fobia que puede ser por una situación, por un animal o por un objeto inanimado, o la fobia social, que es una situación en donde la ansiedad aparece cuando la persona se expone ante la mirada o ante la presencia de muchas personas en donde se va a sentir observado, ¿sí? Y en donde aparece ansiedad porque tiene miedo a ser juzgado, a ser criticado, a ser juzgado negativamente, a hacer el ridículo, a tener mucha vergüenza, que le vaya mal. Eso sería la ansiedad social, ¿sí? Entonces hay dos tipos de ansiedad y también vamos a hacer una diferencia entre dos tipos de fobia, perdón. Y vamos a hacer una diferencia entre la fobia y el trastorno por fobia, ¿sí? Fobia es ansiedad ante exponerme a algún elemento fobígeno, ¿sí?
Si la fobia, si el elemento que me genera fobia es algo que no está muy frecuentemente en mi vida, yo no me voy a exponer frecuentemente, no me genera mayor complicación. Yo tengo fobia a volar y con el solo hecho de evitar volar o tomarme una benza de acetina cada vez que vuelo, puedo resolver el tema y no me genera un trastorno por fobia. Ahora, si soy, no sé, auxiliar de a bordo de un avión y tengo ese tipo de fobia, es otra cosa, ¿sí? Esto para que vean que no toda persona que tiene fobia tiene un trastorno por fobia. Pero la fobia va a ser cuando, ya le dije anteriormente, cuando son un malestar clínicamente significativo o una disfunción muy grande, ¿sí? Por ejemplo, la fobia social, tenía pacientes que por su trabajo, por lo que le gustaba hacer, se tenían que exponer ante la mirada de los demás y ahí se les volvía un trastorno porque no podían hacer lo que querían o porque si lo hacían se les generaba una ansiedad que estaba presente mucho tiempo. Tenía un paciente que era baterista, ¿sí? Y tenía un grupo y tenía presentaciones en distintos lugares, pero cuando se presentaba empezaba a transpirar, se ponía pálido, le temblaban las manos, las piernas, los demás se daban cuenta, eso hacía que se ponga más ansioso. Entonces, cada presentación era un malestar tremendo, tanto que ya no quería presentarse, pero al mismo tiempo lo angustiaba tener que dejar algo que había trabajado mucho para tenerlo y que le gustaba mucho. Entonces ahí se transforma en un trastorno, ¿sí? Tengo una paciente que tiene fobia a los sapos, pero vive acá en el centro de Buenos Aires. Muy rara vez ve un sapo, entonces no es un trastorno. Ahora, si tengo fobia a los perros, eso sí, en Buenos Aires puede ser un trastorno, ¿sí? Entonces, trastorno va a ser cuando me cause malestar clínicamente significativo o disfunción muy grande. Trastorno por fobia. ¿Alguna duda con respecto al cuadro clínico? ¿No? El tratamiento, si es tratar la exposición aguda, puede dar una benzodiazepina, ¿sí? Si esta persona no sé, va a volar y le tiene fobia a los aviones, que tome una benzodiazepina en ese momento y eso puede hacer que al disminuir la ansiedad pueda atravesar esa situación sin mayores complicaciones, ¿sí? Ahora, cuando el trastorno por fobia está presente todo el tiempo por algo que está sucediendo, ahí ya se transforma, como en algunas patologías anteriores, en un trastorno crónico. ¿Qué voy a dar? TIRS, ¿sí? Ahí también los TIRS con las mismas precauciones que en los trastornos que hablamos anteriormente, ¿sí? Actualmente también se está haciendo mucho la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho en la fobia, ¿sí? Se hace una tarea de desensibilización, que significa, no sé, si le tengo fobia al gato, primero hacen que lo vea el gato en imágenes, ¿sí? Después hacen que lo vea de lejos, después que lo toque pero que no lo mire, y así progresivamente se va como generando situaciones donde se va exponiendo cada vez más al elemento fobígeno para que progresivamente le vaya, mientras tanto se va también trabajando, ¿no?, psicoterapéuticamente, para que le vaya perdiendo fobia a ese elemento fobígeno. Ese tratamiento sería más para psicólogos, ¿no? Ese es más para psicólogos, sí. Ese es un tratamiento psicológico, psicoterapéutico. Actualmente también se están utilizando mucho las nuevas tecnologías, ¿sí? Con realidad virtual se está trabajando mucho los trastornos por fobia. Obviamente acá en el hospital eso no se hace. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Después quiero hablar un poco de la agorafobia. Yo le había hablado de la agorafobia en el ataque de pánico, la agorafobia en trastornos por pánico, ¿sí? Acá quiero hacer la aclaración de que la agorafobia también puede ser un trastorno por sí mismo, ¿sí? O sea, no es necesario que haya un ataque de pánico o que esté dentro de un trastorno de ansiedad distinto para hablar de un trastorno por agorafobia. A veces el síntoma se presenta de manera aislada, ¿sí? Este miedo a salir del lugar donde yo me siento tranquilo, perdido, que me pase algo, que me genera mucha ansiedad y que evito, por lo tanto, exponerme a eso, a salir de este lugar de seguridad, se llama agorafobia. Puede estar presente en el ataque de pánico, en el trastorno por pánico, puede estar presente en otras situaciones. Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene colon irritable, ¿sí? Debido a ese colon irritable, cuando recién empezó el cuadro, ella ya tiene ahora 38 años, cuando era
adolescente hubo otro cuadro que empezó con el colon irritable y empezó a tener ansiedad. Ahora ya tiene por otra cosa, ¿no? Pero en ese momento tenía ansiedad y le pasaba por este cuadro de colon irritable, tenía muchas ganas cuando salía de ir al baño y tenía que pedir un baño y a veces le agarraba como diarrea de un momento para el otro, donde tenía que rápidamente pedir un baño. Y esta es una persona con una personalidad muy escrupulosa, muy tímida, que todo la vergüenza. Entonces, tener que pedir un baño, tener que reconocer o pedir ayuda de que tenía diarrea, me generaba mucho malestar. Y como consecuencia de todo ese malestar, evitaba directamente salir. O sea, para evitar estas complicaciones y las consecuencias de estas complicaciones que era tener el colon irritable, directamente se quedaba en su casa, por la ansiedad que le generaba al pensar en salir en esas condiciones. ¿Sí? Esto también era una agorafobia, que si es lo único que tiene, se diagnostica como trastorno por agorafobia. El trastorno por agorafobia también tiene que estar presente durante mucho tiempo. Por eso se hablaría también de trastorno crónico, también el tratamiento farmacológico sería, al igual que los otros trastornos de ansiedad crónica, los ir y al principio también se necesita. Totalmente, el miedo a contagiarse, el miedo hace que se quedara encerrado y tenía ansiedad de salir. Hay personas que todavía tienen mucha ansiedad de estar en lugares con personas. Si no tiene otros síntomas, si tiene ataque de pánico, va a ser un trastorno por pánico, ¿no? Ahora, si tiene fobia a la enfermedad, hay que hacer un diagnóstico diferencial entre fobia al COVID o fobia a contagiarse o la agorafobia, ¿no? O sea, se hace el diagnóstico que solo es el miedo a salir. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Y ahora para finalizar quiero preguntarles si se acuerdan del cuadro clínico que hablamos al principio. Habiendo visto los trastornos de ansiedad que vimos, ese cuadro clínico, ¿qué diagnóstico le pondría dentro de los trastornos de ansiedad? Ataque de pánico dicen acá, también generalizada dicen acá. 8 meses. No, aparte de síntomas crónicos, balneario, no eran tan intensos. Había quedado sin trabajo. Hacía 8 meses, porque él dice que había aparecido hace 8 meses los síntomas y que los síntomas habían aparecido inmediatamente después de correr. Tiene malestar clínico, tiene disfunción, está casi todo el día con esa ansiedad, estuvo durante mucho tiempo con esa ansiedad, tanto que ya le estaba dando una depresión, esto de no querer salir a buscar el trabajo, ya está como medio pesimista con respecto al futuro, como que se estaba instalando una depresión. Le pusimos de diagnóstico trastorno de ansiedad generalizada. Y le hicimos el tratamiento farmacológico. Es muy frecuente, si un trastorno de ansiedad en su libre evolución, si es crónico, puede generar una depresión. ¿Y por qué no sería un trastorno de pánico o acá hablar en la populación? Porque no era algo puntual del paciente que presentaba estos síntomas, era generalizado No justamente. se daba de manera episódica, no se daba así. Tampoco han manifestado ataques puntuales o episodios puntuales de mayor intensidad como para decir, bueno, tiene un trastorno de pánico. Claro, aparte es un ataque de pánico ya hubiese ido antes a la guardia. Claro. Pero 8 meses para Claro, como consultar. que y tiene que dar información anticipatoria. Exactamente. ¿Cuál fue el tratamiento? Ese paciente se le dio un NIS, no me acuerdo la cual se dio, en el 2021 yo no lo seguí viendo al paciente, que hice la entrevista de atención con otro profesional que lo siguió viendo. No sé si, creo que se le dio sertralina, pero no sé si. Sertralina y benzodiazepina, en ese momento pero no sé tan seguro. Y la primera consulta que tuve de un ataque de pánico, o de un inicio de pánico, ¿ahí ahondás en la causa de por qué está teniendo Y se pregunta, ¿no? Cuando se hace la primera entrevista de un paciente hay que llenar una historia clínica donde se ve enfermedad actual, antecedentes de enfermedad actual, situaciones que pueden haber estado en el momento de la aparición de los síntomas. Capaz que no se profundice en trabajar la causa, pero sí ya se tiene una idea de qué puede ser lo que le está afectando a este paciente.
Porque en general los ataques de pánico, la ansiedad del ataque de pánico, es una ansiedad que no tiene mucho nombre, salvo porque lo asocian con los síntomas físicos, pero el síntoma físico no es que aparece esa ansiedad. O sea, el síntoma físico es una consecuencia de la ansiedad. Que a veces son cosas que el paciente no quiere pensar, que no le presta atención, que lo angustia pensarlo. Entonces, a eso va destinado también la terapia. ¿Está todo? ¿Esos son los tres principales trastornos de ansiedad? El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno por pánico, el trastorno por fobia, el trastorno por agorafobia. Y estos llevan complementariamente a la depresión. ¿Hay algún otro trastorno? Hay otros trastornos. Que lleve La depresión puede estar en otros trastornos psiquiátricos, sí. O sea, hay otros trastornos psiquiátricos, no sé, los trastornos de personalidad pueden llevar a una depresión. Los trastornos psicóticos también a veces se asocian a una depresión. ¿Alguna pregunta? El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad, pero ya el DSM-5 lo ha puesto con un capítulo aparte de los trastornos de ansiedad y se lo ve aparte, pero tiene la ansiedad dentro de su cuadro clínico, ¿sí? Las obsesiones le generan ansiedad, son ideas que le generan mucha ansiedad y no hace las construcciones que generan ansiedad, entonces son cosas que tienen mucha ansiedad. Y fuera del DSM se considera que es un trastorno, pero lo van a ver aparte. En este caso sería más de una ansiedad secundaria. Para el DSM sería como que la ansiedad es el síntoma. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿No? Estamos al tanto. Gracias.